Pregúntese, ¿qué tanto satisface usted su carne? Mejor andemos en el Espíritu, que es obedecer al Espíritu. ¿Sabía usted que cuando usted recibe el Espíritu Santo es su guía, lo dirige a usted, lo tiene que dirigir, lo tiene que mover, y usted tiene que pedirle opinión a Él para todo y dejarse llevar a Él para que Él lo lleve a hacer la voluntad de Dios? Eso es, anden en el Espíritu, en pocas palabras, obedezcan al Espíritu y no obedezcan a la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Nunca usted diga que es espiritual cuando está haciendo un acto de la carne. Nunca diga usted que es una cosa espiritual. Dios me dijo, Dios me mandó, Dios esto. Espérame. Tú tienes que saber que no fue Dios, es tu deseo, el deseo que tú tienes. Amén. Tienes que saber identificar qué es Dios y qué es el Espíritu y qué es la carne. ¿Crees tú poder identificar eso? Mire, el otro día el hermano Juliancito está trabajando conmigo en mi casa, que es su casa de usted, por cortesía solamente, ¿verdad? Y la pastora se subió a su camioneta, estaba en la cochera, se subió a su camioneta, yo estaba moviendo la mía atrás para moverla, para que saliera, y entonces me para Juliancito en la ventana y me dice: pastor, dígame, Juliancito, la llanta de la camioneta trasera de la camioneta de la pastora está baja, le echo aire. Le dije al Señor: en el nombre de Jesús, Señor, estírame la mano para alcanzarlo. ¡Pah! Le dije a Juliancito: ¿usted qué cree, Juliancito? Dice: pues que sí. Pues échele, mi amigo. Eso ni o sí se tendrá que. ¿Usted cree que necesitara, si estaba la llanta a la mitad, necesitaba ahí que le echara o no? A ver, dígame, ¿ustedes qué creen? ¿Verdad que sí? Bueno, a muchos cristianos así preguntan: pastor, ¿qué hago? ¿Mato a mi esposo o lo medio mato? Voy a ir a una boda, pastor, con mi cuñada, mi comadre, y no hay nadie cristiano, son mundanísimos. Todo mamá tiene en la casa un altar a las brujas y todavía vuelan zarapes en las noches en la casa de mi mamá. Nadie es cristiano, solo yo. ¿Podré ir? ¿Usted qué piensa? No me preguntes eso. Decídelo tú, de acuerdo al nivel de espiritualidad que tú tienes. Por eso te predico y por eso me preparo para enseñarte y formarte un criterio, tener un criterio espiritual cristiano, una madurez. Punto. Pero es que es mi mamá. Es tu mamá, yo sé que es tu madre, que saliste del vientre de ella, pero ya no es de tu globo espiritual. Tu mamá desafortunadamente es hija del diablo, quieras o no quieras, y tú eres hija de Dios. Tu mamá es hija de las tinieblas y tú eres hija de luz. Cuando alguien es espiritual detecta eso y el sentimiento lo echa a la basura.
¿Sabes lo que es el sentimiento? No es espiritual, es carnal. Sentimiento. Mi sentimiento echa a perder a mi hijo porque no le arrimo tierra. Pero Dios dice que el padre que no le arrima tierra al hijo es un padre malo que lo echa a perder al hijo. Bueno, si hay alguien ahí que grite de un aplauso. ¿Verdad que sí? Así está la cosa, mis amados. No andes en la carne, mejor anda en el espíritu y no le des satisfacción a la carne. Qué rico. No. Mire, le voy a decir una cosa y es bien claro. Se habla que es la voluntad, que es el criterio, que es la capacidad y muchas cosas se hablan. Mire, mi papá se enfermó de la garganta. Mi hermano, que es médico, lo llevó con un doctor que es su amigo y le dijo: asústelo. Y le dijeron: papá, si usted sigue fumando le va a dar cáncer y bla, 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 bla. Salió mi papá, tiró las cajetillas de los cigarros, ¿verdad, Elvira? Y nunca más volvió a fumar. Se enfermó también del hígado, no sé qué complicaciones tuvo, problema. Mi hermano lo volvió a llevar al otro médico especial, dijo: asústelo. Lo asustó y jamás volvió a tomar mi papá. Jamás volvió a tomar. ¿Qué es eso? Es una persona con temor. ¿Va? Y muchos se les asusta, se les dice, les enseño el infierno y les digo tantas cosas y siguen en las mismas. ¿Qué es eso? Iglesia, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué seguir alimentando a la carne? ¿Por qué no parar y caminar en obediencia al Espíritu? Y tú lo debes de saber. Cuando tú vienes conmigo y me preguntas algo de lo que yo estoy diciéndote, ya antes de venir hay una lucha en ti. Y esa lucha es la carne y el espíritu. Debes de aprender, para eso estoy aquí, para enseñarte. Debes de aprender a discernir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me estás captando? ¿Me estoy dando a entender? Bien. Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, nunca, y del espíritu contra la carne. Nunca el deseo de la carne va a ir de acuerdo al espíritu. Quiero que te grabes eso. Cuando tú ya empiezas a dudar de algo que vas a hacer y hay una lucha interna en ti, significa que lo que tú quieres hacer no es agradable, no es bueno. Que tú sabes que no es de Dios. Cuando tú vas a venir a la iglesia o vas a ir a una vigilia, vas a leer la Biblia, vas a orar y cosas por el estilo y hay una lucha, sabes que es bueno. Amén. Cuando tú vas a ir a perdonar a alguien a su casa, significa que es espiritual, ¿verdad? Cuando tú vas a perdonar a alguien por lo que hizo, por lo que te hizo, por lo que te dijo, por lo que sea, vas a tener una lucha, porque la carne no va a querer que tú perdones, que tú te doblegues, que tú esto, que lo no va a querer. Y vas a tener una lucha. Significa que cuando haya esa lucha, vayas y lo hagas. Cuando estoy hablando de perdón, que es el espíritu,
Quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te redarguye y dices tú, voy a ir a pedirle perdón, empieza una lucha en ti entre la carne y el Espíritu. La carne no quiere que perdones, la carne no quiere que hagas aquello, pero el Espíritu sí. Ya no tienes que preguntarle al pastor, pastor, ¿le perdonaré a mi suegra? Siento ir a perdonarle, tengo una lucha, mi carne dice, déjala que se ahogue. Apriétale más la cuerda para que se le acabe el aire. Amén. No me preguntes. Quien te va a guiar es el Espíritu. Dios está diciendo, perdónala, aflójale la cuerda. Pero si tú le aprietas la cuerda, ni te preguntes, ni me preguntes si estás espiritual o carnal, estás practicando lo carnal. Y si tú te peleas todos los días con todo mundo, estás practicando el pleito. Y si tú eres iracundo o iracunda todos los días, estás practicando la ira. Y estás carnal, no estás espiritual. ¿Alguien me puede decir amén? Ya si no quieren no aplaudan, nomás diga amén. Así es. Cuando usted dice amén, así es. No, mi hermano, te está hablando el Señor para que corrijas y vivas una vida espiritual como tiene que ser.